Durante los últimos 400 millones de años, la Tierra ha presenciado el surgimiento de gigantes que dominaron tanto los continentes como los océanos de formas que desafían nuestra comprensión, mientras que el tiranosaurio Rex, con sus 12 metros de longitud y 8 toneladas de peso, aterrorizaba las llanuras de América del Norte hace 66 millones de años. En las profundidades de los océanos modernos, la ballena azul evolucionó para alcanzar 33 metros y 180 toneladas, 22 veces más masiva que cualquier dinosaurio terrestre jamás descubierto por la paleontología, pero lo que los registros fósiles revelan es aún más sorprendente. En el Triásico, hace 210 millones de años, reptiles marinos como el Shastasaurus de 21 metros ya competían en tamaño con los herbívoros terrestres más grandes, y hoy los elefantes africanos de 6.000 kilogramos caminan tranquilamente por ríos y lagos, demostrando que los gigantes terrestres siempre han mantenido una relación íntima con el agua. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las criaturas más colosales que han caminado sobre la Tierra o surcado los océanos? Nuestro planeta ha sido el hogar de gigantes que desafían la imaginación. Seres tan monumentales que hacen parecer diminutos a los animales más grandes de la actualidad. Desde las profundidades abisales hasta las llanuras más extensas, la Tierra ha presenciado el reino de titanes que dominaron cada rincón del globo durante millones de años. Hoy, cuando observamos un elefante africano o contemplamos la majestuosidad de una ballena azul, apenas alcanzamos a comprender que estos gigantes modernos son solo un eco de un pasado aún más grandioso. La historia de nuestro planeta está escrita en piedra, grabada en fósiles que nos revelan un mundo donde el tamaño no conocía límites, donde criaturas de proporciones épicas competían por el dominio de los ecosistemas. Estas bestias monumentales no solo capturan nuestra imaginación, sino que nos enseñan lecciones fundamentales sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia en un planeta en constante cambio. Los gigantes que han poblado la Tierra no surgieron por casualidad. El gigantismo es una estrategia evolutiva que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia natural, y cada vez por razones específicas. Ser grande ofrece ventajas innegables: mayor protección contra depredadores, capacidad para almacenar más energía, mejor regulación de la temperatura corporal y acceso a recursos alimenticios que otros animales no pueden alcanzar. Sin embargo, ser un gigante también tiene su precio. Estos colosos necesitan cantidades masivas de alimento, enfrentan desafíos reproductivos y son particularmente vulnerables a los cambios ambientales drásticos. La historia de los gigantes terrestres y marinos es también la historia de nuestro planeta mismo. Cada era geológica ha dejado su marca distintiva en las formas de vida que permitió florecer. Cuando el clima era cálido y húmedo, con abundante vegetación, la Tierra veía surgir herbívoros gigantescos. Cuando los océanos eran ricos en nutrientes y la vida marina florecía, surgían depredadores marinos de dimensiones asombrosas. El tamaño de estos animales nos habla directamente sobre las condiciones ambientales de su época, sobre la productividad de los ecosistemas y sobre las complejas redes tróficas que sostenían su existencia. Querido viajero del tiempo, bienvenido a este extraordinario recorrido por los gigantes que han dominado nuestro planeta. Hoy emprenderemos un viaje fascinante a través de millones de años, explorando tanto las profundidades oceánicas como las extensas tierras firmes, para descubrir a las criaturas más grandes que jamás hayan existido. Conoceremos a los titanes que nadaron en mares prehistóricos, a los colosos que sacudieron la tierra con cada paso, y también a los gigantes modernos que todavía comparten nuestro mundo. Pero antes de iniciar esta aventura épica, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estos viajes al pasado. Gracias y bienvenido a un mundo de gigantes. Cuando hablamos de los animales más grandes que han existido, debemos primero comprender qué significa realmente ser un gigante. El tamaño puede medirse de diferentes maneras: longitud, altura, peso, envergadura. Algunos animales son largos pero ligeros, otros son compactos pero extremadamente pesados. La ballena azul, por ejemplo,
Es el animal más grande que jamás haya existido en términos de peso, superando incluso a los dinosaurios más masivos. Sin embargo, algunos dinosaurios de cuello largo eran más altos cuando levantaban sus cuellos al máximo. Esta diversidad en la manifestación del gigantismo nos muestra que la evolución ha experimentado con el tamaño de múltiples formas. El gigantismo no se limita a una sola clase de animales o a un solo periodo de tiempo. A lo largo de la historia de la Tierra, diferentes grupos han alcanzado tamaños monumentales. En el Carbonífero, hace 300 millones de años, los insectos gigantes dominaban los cielos con libélulas del tamaño de águilas modernas. Durante el Mesozoico, los dinosaurios alcanzaron proporciones que nunca han sido superadas en tierra firme. En el Cenozoico, después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos experimentaron con el gigantismo, produciendo rinocerontes del tamaño de elefantes y perezosos terrestres tan altos como jirafas. Y en nuestros océanos modernos, las ballenas han alcanzado el récord absoluto de tamaño de cualquier animal que haya vivido. Para comprender el gigantismo, debemos también entender las limitaciones físicas que impone la gravedad. En el agua, la flotabilidad neutraliza gran parte del peso corporal, permitiendo que los animales marinos alcancen tamaños mayores que los terrestres. Una ballena azul de 100 toneladas puede moverse con gracia en el océano, pero en tierra sería aplastada por su propio peso. Los animales terrestres deben desarrollar estructuras óseas y musculares masivas para soportarse, lo cual incrementa aún más su peso total. Existe un límite teórico al tamaño que puede alcanzar un animal terrestre antes de que sus huesos simplemente no puedan soportar más masa. Los dinosaurios saurópodos, aquellos gigantes de cuello largo como el argentinosaurio o el patagotitán, desarrollaron ingeniosas adaptaciones para superar estas limitaciones. Sus vértebras estaban llenas de cavidades de aire, similar a los huesos de las aves modernas, lo que reducía significativamente su peso sin comprometer la resistencia estructural. Estos sacos aéreos conectados a su sistema respiratorio no solo aligeraban su esqueleto, sino que también mejoraban la eficiencia de su respiración, permitiéndoles obtener el oxígeno necesario para mantener sus enormes cuerpos funcionando. Sus corazones debían ser extraordinariamente poderosos para bombear sangre hasta sus cabezas, ubicadas a metros de altura sobre sus cuerpos. La alimentación es otro aspecto crucial del gigantismo. Un animal gigante necesita consumir cantidades enormes de alimento diariamente. Los saurópodos más grandes probablemente pasaban la mayor parte de su tiempo despiertos comiendo, arrancando vegetación con sus dientes especializados y tragándola sin apenas masticar. Su digestión era un proceso largo y complejo, posiblemente asistido por piedras gástricas que ayudaban a moler el material vegetal en sus estómagos. Las ballenas azules modernas pueden consumir hasta 4 toneladas de krill al día durante la temporada de alimentación, filtrando enormes volúmenes de agua a través de sus barbas. El metabolismo de los gigantes también presenta características únicas. Los animales más grandes tienden a tener metabolismos más lentos en relación con su tamaño corporal. Esto significa que, proporcionalmente, necesitan menos energía por kilogramo de peso que los animales pequeños. Esta eficiencia metabólica es parte de lo que hace posible el gigantismo. Sin embargo, también significa que estos animales necesitan más tiempo para crecer hasta alcanzar su tamaño adulto. Los saurópodos más grandes probablemente tardaban décadas en alcanzar su tamaño máximo, creciendo continuamente a lo largo de sus vidas. La reproducción en animales gigantes presenta desafíos únicos. Los dinosaurios gigantes ponían huevos relativamente pequeños en comparación con su tamaño corporal. Un argentinosaurio adulto podría pesar 70 toneladas, pero sus huevos probablemente no eran más grandes que un balón de fútbol. Esto significa que las crías nacían extremadamente pequeñas en relación con el tamaño adulto y debían crecer exponencialmente. Esta estrategia tenía ventajas. Huevos más pequeños eran más fáciles de poner y de incubar y permitían a las hembras producir múltiples huevos. Sin embargo, también significaba que las crías eran extremadamente vulnerables
vulnerables y probablemente sufrían altas tasas de mortalidad. Los gigantes marinos enfrentan diferentes desafíos reproductivos. Las ballenas más grandes dan a luz crías que ya son del tamaño de un automóvil y deben amamantarlas con leche extremadamente rica en grasa para que crezcan rápidamente. Una cría de ballena azul puede ganar hasta 90 kilogramos de peso por día durante sus primeros meses de vida, alimentándose exclusivamente de la leche materna que contiene casi 50% de grasa. Este crecimiento acelerado es necesario porque la cría debe alcanzar un tamaño suficiente para sobrevivir las largas migraciones y los períodos de ayuno. Los ecosistemas que sostienen a los gigantes deben ser extraordinariamente productivos. Durante el Cretácico, cuando los dinosaurios saurópodos alcanzaron sus mayores tamaños, la Tierra disfrutaba de un clima cálido y húmedo que favorecía el crecimiento exuberante de vegetación. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera eran más altos que en la actualidad, lo cual actuaba como fertilizante para las plantas. Los bosques de coníferas, helechos arbóreos y otras plantas proporcionaban alimento abundante durante todo el año. Sin esta productividad vegetal masiva, los gigantes herbívoros no habrían podido existir, y sin ellos, los grandes carnívoros que dependían de ellos tampoco habrían evolucionado. En los océanos modernos, la productividad primaria del fitoplancton sostiene toda la cadena alimentaria hasta las ballenas más grandes. Estas diminutas plantas acuáticas capturan la energía del sol a través de la fotosíntesis. El zooplancton se alimenta del fitoplancton, el krill se alimenta del zooplancton y las ballenas barbadas filtran el krill. Esta cadena alimentaria relativamente corta es eficiente en términos energéticos, permitiendo que una cantidad suficiente de energía llegue hasta los niveles superiores para sostener a los animales más grandes del planeta. Las zonas de surgencia oceánica, donde las corrientes traen nutrientes desde las profundidades, son particularmente productivas y atraen concentraciones masivas de ballenas durante las temporadas de alimentación. El gigantismo también tiene implicaciones evolutivas profundas. Cuando una especie evoluciona hacia tamaños cada vez mayores, a menudo sigue un camino sin retorno. El tamaño grande se convierte en una ventaja tan importante que la selección natural continúa favoreciendo a los individuos más grandes en cada generación. Este proceso, llamado escalada evolutiva, puede llevar a especies a alcanzar tamaños extremos. Sin embargo, también puede ser una trampa evolutiva. Si las condiciones ambientales cambian drásticamente, los gigantes son los primeros en sufrir. Sus grandes necesidades alimenticias, sus bajas tasas reproductivas y su lento desarrollo los hacen particularmente vulnerables a las extinciones masivas. Los océanos de la Tierra han sido el hogar de algunos de los animales más grandes que jamás hayan existido. El medio acuático, con su capacidad para soportar peso a través de la flotabilidad, ha permitido que la vida alcance dimensiones verdaderamente colosales. Desde reptiles marinos prehistóricos hasta los mamíferos marinos modernos, el océano ha sido un teatro donde el gigantismo ha alcanzado su máxima expresión. Las aguas profundas y vastas han proporcionado el espacio, el alimento y las condiciones necesarias para que evolucionen criaturas de proporciones épicas que desafían nuestra comprensión. La ballena azul es, sin lugar a dudas, el animal más grande que ha existido jamás en nuestro planeta. Este titán de los océanos puede alcanzar longitudes de más de 30 metros y pesar hasta 200 toneladas, más que cualquier dinosaurio conocido. Para poner esto en perspectiva, su lengua por sí sola puede pesar tanto como un elefante adulto, y su corazón tiene el tamaño de un automóvil pequeño. Cuando una ballena azul exhala en la superficie, su soplo puede elevarse hasta 9 metros en el aire, creando una columna de vapor visible desde kilómetros de distancia. Estos gentiles gigantes se alimentan casi exclusivamente de krill, diminutos crustáceos que filtran del agua en cantidades masivas. La anatomía de la ballena azul está perfectamente adaptada para su estilo de vida gigante. Su cuerpo hidrodinámico, largo y estilizado, le
permite deslizarse a través del agua con sorprendente eficiencia a pesar de su enorme tamaño. Su piel es lisa y de un color azul grisáceo moteado que le proporciona camuflaje en las profundidades oceánicas. Debajo de la piel, una gruesa capa de grasa que puede medir hasta 30 centímetros de espesor le proporciona aislamiento térmico y reservas energéticas para sus largas migraciones. Esta grasa también contribuye significativamente a su flotabilidad, facilitando su movimiento a través de las columnas de agua. El sistema cardiovascular de la ballena azul es una maravilla de la ingeniería biológica. Su corazón late aproximadamente de 5 a 6 veces por minuto cuando está en la superficie y puede ralentizarse aún más durante inmersiones profundas. Cada latido bombea alrededor de 220 litros de sangre a través de su sistema circulatorio. Sus arterias son tan grandes que un niño pequeño podría gatear a través de ellas. Esta circulación masiva es necesaria para transportar oxígeno a todos los tejidos de su enorme cuerpo y para mantener su temperatura corporal estable en las frías aguas oceánicas. La alimentación de la ballena azul es un espectáculo de eficiencia a gran escala. Estas ballenas son alimentadoras por filtración, equipadas con barbas en lugar de dientes. Las barbas son estructuras queratinosas que cuelgan del maxilar superior y actúan como un tamiz gigante. Cuando una ballena azul localiza un denso cardumen de krill, acelera hacia él con la boca abierta, engullendo enormes volúmenes de agua. Las placas de su garganta, que pueden expandirse enormemente, se llenan como un acordeón gigante. Luego, la ballena cierra parcialmente su boca y usa su lengua masiva para empujar el agua hacia afuera a través de las barbas, atrapando el krill en su interior. Una ballena azul adulta puede consumir hasta 4 toneladas de krill en un solo día durante la temporada de alimentación intensiva. Las ballenas azules son animales altamente migratorios que recorren miles de kilómetros entre sus zonas de alimentación en aguas polares ricas en nutrientes y sus áreas de reproducción en aguas tropicales más cálidas. Durante el verano polar, se alimentan vorazmente en las aguas frías, donde el krill abunda, acumulando enormes reservas de grasa. Cuando llega el invierno, migran hacia latitudes más bajas donde las aguas son más templadas. Es aquí donde dan a luz a sus crías y se aparean. Durante estos meses en aguas tropicales, las ballenas azules prácticamente no se alimentan, viviendo de sus reservas de grasa acumuladas. La reproducción de las ballenas azules es un evento extraordinario. Después de un periodo de gestación de aproximadamente 11 meses, la hembra da a luz a una sola cría que mide entre 7 y 8 metros de longitud y pesa alrededor de 2.700 kilogramos. El vínculo entre madre y cría es intenso. La madre amamanta a su ballenato con leche que contiene casi 50% de grasa, la leche más rica de cualquier mamífero. El ballenato crece a una velocidad asombrosa, ganando aproximadamente 90 kilogramos por día. Se alimenta de la leche materna durante 6 a 7 meses, momento en el cual habrá duplicado su longitud. Este crecimiento acelerado es crucial para que la cría alcance un tamaño suficiente para sobrevivir su primer viaje migratorio. Junto a la ballena azul, otros gigantes marinos modernos pueblan nuestros océanos. La ballena de aleta, el segundo animal más grande del mundo, puede alcanzar longitudes de más de 25 metros y pesar hasta 70 toneladas. Es conocida como el galgo del mar debido a su cuerpo esbelto y su capacidad para nadar a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. La ballena jorobada, aunque más pequeña que sus primas, es famosa por sus elaboradas canciones y sus espectaculares saltos fuera del agua. Estas ballenas pueden lanzar sus 40 toneladas completamente fuera del océano, un espectáculo de poder y gracia que deja sin aliento a quienes tienen la fortuna de presenciarlo. El cachalote es el gigante dentado de los océanos. Los machos pueden alcanzar longitudes de hasta 20 metros y pesar más de 50 toneladas, siendo significativamente más grandes que las hembras. Estos impresionantes cetáceos son los buzos más profundos entre los mamíferos marinos
marinos, capaces de descender a profundidades de más de 2000 metros en busca de su presa favorita, calamares gigantes. Sus inmersiones pueden durar más de una hora, durante la cual su frecuencia cardíaca se ralentiza drásticamente para conservar oxígeno. El cachalote posee el cerebro más grande de cualquier animal que haya existido, pesando hasta 9 kilogramos, aunque proporcionalmente es más pequeño que el cerebro humano. La cabeza masiva del cachalote, que representa hasta un tercio de su longitud total, contiene el órgano del spermaceti, una estructura llena de aceite cuya función exacta aún se debate entre los científicos. Algunas teorías sugieren que ayuda en la ecolocalización, permitiendo al cachalote producir los clics más fuertes de cualquier animal, sonidos tan potentes que podrían, en teoría, aturdir a sus presas. Otras hipótesis proponen que el spermaceti ayuda en la regulación de la flotabilidad durante las inmersiones profundas. Los cachalotes viven en sociedades matrilineales complejas, con las hembras y las crías formando grupos estables mientras los machos adultos llevan vidas más solitarias, uniéndose a los grupos solo para reproducirse. Pero los gigantes marinos modernos no son los únicos que han surcado los océanos. En épocas prehistóricas, los mares estaban poblados por reptiles marinos de dimensiones aterradoras. Durante el Mesozoico, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, reptiles especializados conquistaron los océanos y evolucionaron hacia formas gigantescas. Los mosasaurios fueron algunos de los depredadores marinos más formidables del Cretácico tardío. Estos reptiles, parientes lejanos de las serpientes y los lagartos monitor modernos, evolucionaron de ancestros terrestres que regresaron al mar. Desarrollaron cuerpos largos y serpentinos, extremidades transformadas en aletas y colas poderosas que les proporcionaban propulsión. El mosasaurio más grande conocido, el Mosasaurus hoffmanni, podía alcanzar longitudes de hasta 17 metros. Su cráneo alargado estaba armado con dientes cónicos y afilados diseñados para agarrar y desgarrar carne. Sus mandíbulas poseían una articulación adicional que les permitía abrir la boca extra anchas, similar a las serpientes modernas, permitiéndoles tragar presas grandes. Los mosasaurios eran depredadores ápice en los mares del Cretácico, cazando peces grandes, tortugas marinas, otros reptiles marinos e incluso aves marinas desprevenidas. Los análisis de contenidos estomacales fosilizados y marcas de dientes en fósiles de presas revelan que estos gigantes no eran cazadores selectivos y consumían casi cualquier cosa que pudieran capturar. Los plesiosaurios representaban otra familia de reptiles marinos gigantes con una morfología completamente diferente. Estos animales poseían cuerpos anchos y robustos, cuellos extraordinariamente largos y flexibles, y 4 aletas grandes que usaban para propulsarse mediante un movimiento similar al vuelo subacuático. El Elasmosaurus, uno de los plesiosaurios de cuello más largo, tenía un cuello que contenía 72 vértebras y podía medir hasta 7 metros de longitud, más largo que todo el resto de su cuerpo. Este cuello serpentino le permitía acercarse sigilosamente a bancos de peces, moviendo solo su cabeza pequeña para no asustar a sus presas antes de lanzarse a capturarlas con sus dientes afilados. Los plesiosaurios navegaban por los océanos mediante un método único de propulsión. A diferencia de la mayoría de los animales acuáticos que usan sus colas para impulsarse, los plesiosaurios movían sus 4 aletas largas en un patrón coordinado similar al aleteo de las alas de un pájaro en el aire. Este método de locomoción, conocido como vuelo subacuático, les proporcionaba gran maniobrabilidad y eficiencia. Las tortugas marinas modernas usan un método similar, aunque ninguna alcanza las dimensiones de los plesiosaurios prehistóricos. Se cree que estos reptiles marinos eran vivíparos, dando a luz crías vivas en el mar, en lugar de poner huevos en tierra, una adaptación esencial para un animal completamente acuático. Los pliosaurios eran parientes cercanos de los plesiosaurios, pero con proporciones inversas, cuellos cortos y cabezas masivas montadas en cuerpos robustos. Estos eran los superdepredadores de los mares jurásicos, equivalentes marinos del Tyrannosaurus rex. El Pliosaurus funkei, conocido informalmente como depredador X, poseía un cráneo de más de 2 metros de longitud armado con dientes del tamaño de plátanos. Sus mandíbulas generaban una fuerza de mordida estimada en 48.000 newtons,
newtons, suficiente para atravesar huesos y armaduras con facilidad. Los pliosaurios cazaban presas grandes, incluyendo otros reptiles marinos, peces gigantes y cualquier criatura desafortunada que cruzara su camino. En épocas aún más antiguas, durante el Devónico hace aproximadamente 380 millones de años, los océanos estaban dominados por peces gigantescos en lugar de reptiles. El Dunkleosteus era un pez acorazado placodermo que alcanzaba longitudes de hasta 10 metros. En lugar de dientes, poseía placas óseas afiladas en sus mandíbulas que funcionaban como cuchillas. Estas placas nunca dejaban de crecer y se afilaban continuamente mediante el uso, similar a las cuchillas autoacharantes. El Dunkleosteus podía abrir su boca en una quincuagésima de segundo, creando una succión tan poderosa que literalmente aspiraba a sus presas hacia sus mandíbulas letales. Su armadura de placas óseas protegía su cabeza y la parte anterior de su cuerpo, haciéndolo prácticamente invulnerable a otros depredadores. Los tiburones han sido los depredadores icónicos de los océanos durante más de 400 millones de años, y entre ellos uno destaca como el más grande y aterrador que jamás haya existido, el megalodón. Este tiburón prehistórico dominó los océanos desde hace aproximadamente 23 millones de años hasta su extinción hace unos 3 millones de años. El Carcharodontes megalodón era una máquina de cazar perfectamente diseñada que alcanzaba longitudes estimadas de 18 metros, o posiblemente más, 3 veces el tamaño del gran tiburón blanco moderno. Su peso se estima entre 50 y 70 toneladas, convirtiéndolo en el pez depredador más grande que haya existido. Los dientes del megalodón son los fósiles más comunes que se encuentran de esta especie, ya que como todos los tiburones, su esqueleto estaba compuesto de cartílago que rara vez se fosiliza. Estos dientes son absolutamente masivos, con ejemplares que superan los 18 centímetros de longitud, más grandes que una mano humana adulta. Sus bordes finamente cerrados eran perfectos para cortar carne y hueso. A lo largo de su vida, un megalodón podía producir más de 20.000 dientes, ya que constantemente perdía y reemplazaba dientes en sus múltiples filas de dentadura. La fuerza de mordida del megalodón se estima entre 100.000 y 180.000 newtons, la mordida más poderosa de cualquier animal conocido, capaz de aplastar fácilmente huesos de ballena. El megalodón habitaba en aguas cálidas de los océanos de todo el mundo. Los científicos han encontrado sus dientes fósiles en todos los continentes excepto la Antártida, sugiriendo una distribución global. Este superdepredador cazaba presas grandes, particularmente cetáceos primitivos. Los fósiles de ballenas de esa época frecuentemente muestran marcas de dientes de megalodón, revelando sus estrategias de caza. El tiburón parecía atacar las aletas y la cola primero, incapacitando a su presa antes de infligir mordidas letales. Algunos huesos de ballena muestran evidencia de haber sanado después de ataques de megalodón, indicando que no todos los encuentros eran fatales para la presa. La extinción del megalodón coincide con cambios significativos en los ecosistemas oceánicos. El enfriamiento global durante el Plioceno alteró las corrientes oceánicas y redujo la productividad en muchas áreas. Las ballenas barbadas, que se alimentaban de plancton en lugar de peces grandes, comenzaron a dominar sobre las ballenas dentadas más grandes de las que el megalodón dependía. Además, la aparición de grandes tiburones blancos y orcas puede haber creado competencia por recursos. La combinación de cambio climático, alteración en las poblaciones de presas y competencia con otros depredadores probablemente contribuyó a la desaparición de este gigante. Los tiburones ballena modernos representan el extremo opuesto del espectro en términos de estrategia alimentaria, pero son igualmente impresionantes en tamaño. El Rhynchodontypus es el pez más grande que existe actualmente, alcanzando longitudes confirmadas de hasta 18 metros, aunque hay reportes no confirmados de ejemplares aún mayores. A pesar de su tamaño intimidante, el tiburón ballena es un gigante gentil que se alimenta filtrando plancton, pequeños peces y calamares del agua. Su boca puede medir hasta 1,5 metros de ancho y contiene más de 300 filas de dientes diminutos que no usa para alimentarse, sino para otros propósitos aún no completamente comprendidos. El patrón de manchas de cada tiburón ballena es único, como una huella digital, permitiendo a los investigadores identificar y rastrear individuos a lo largo del tiempo. Estos gentiles gigantes migran grandes distancias, siguiendo
generando agregaciones de plancton y eventos de desove de peces y corales que proporcionan banquetes temporales de alimento. Los tiburones ballena se reúnen en números significativos en ciertos lugares y momentos del año, eventos que atraen a buzos y turistas de todo el mundo. Lugares como la costa de Yucatán en México, la bahía de Ningaloo en Australia y las Maldivas son famosos por estas congregaciones masivas. Las rayas también han producido gigantes oceánicos. La mantarraya gigante, Mobula virostris, puede alcanzar envergaduras de hasta 7 metros de punta a punta de aleta y pesar más de 2 toneladas. Estos peces cartilaginosos son filtroalimentadores que nadan con elegancia a través del océano con movimientos ondulantes de sus aletas pectorales masivas que parecen alas. Las mantarrayas son notablemente inteligentes, poseyendo el cerebro más grande de todos los peces en relación con su tamaño corporal. Exhiben comportamientos complejos, incluyendo interacciones sociales elaboradas, y han pasado la prueba del espejo, una medida de autoconciencia que muy pocos animales superan. Los peces óseos también han alcanzado tamaños impresionantes. El pez luna, Humola mola, es el pez óseo más pesado del mundo, con especímenes que alcanzan más de 2.000 kilogramos. Su forma es extraordinariamente inusual, un cuerpo casi circular, extremadamente aplanado lateralmente, que parece haber sido cortado por la mitad. Su nombre común en inglés, Ocean Sunfish o pez sol oceánico, proviene de su hábito de asolearse en la superficie del agua, tumbado de lado. Los científicos creen que este comportamiento ayuda a regular su temperatura corporal después de inmersiones profundas en aguas frías, donde cazan medusas, su alimento principal. El pez remo gigante, Regalecus glesne, es el pez óseo más largo del mundo, alcanzando longitudes verificadas de hasta 11 metros, aunque existen reportes históricos de ejemplares de 17 metros. Su cuerpo es extremadamente alargado y aplanado lateralmente, como una cinta plateada, y posee una cresta dorsal roja distintiva en su cabeza. El pez remo habita en aguas profundas y rara vez es visto vivo, aunque ocasionalmente ejemplares moribundos o muertos llegan a las playas. Estas apariciones históricamente han dado origen a leyendas de serpientes marinas y monstruos marinos. Su dieta consiste principalmente en krill, pequeños peces y calamares que captura en las profundidades mesopelágicas del océano. Los calamares gigantes han capturado la imaginación humana durante siglos, inspirando leyendas de krakens y monstruos marinos. El calamar gigante del Atlántico, Architeuthis dox, puede alcanzar longitudes totales de 13 metros, aunque la mayor parte de esta longitud corresponde a sus 2 tentáculos de alimentación extremadamente largos. El manto del cuerpo mide típicamente alrededor de 2 metros. Estos cefalópodos habitan en aguas profundas de todos los océanos del mundo y son depredadores activos que cazan peces y otros calamares. Sus ojos son los más grandes del reino animal, alcanzando hasta 25 centímetros de diámetro, una adaptación esencial para detectar presas y depredadores en las oscuras profundidades donde viven. Aún más grande que el calamar gigante es el calamar colosal, Mesonichoteuthis hamiltoni, que habita en las aguas profundas alrededor de la Antártida. Aunque su longitud total puede ser menor que la del calamar gigante, el calamar colosal es mucho más masivo y pesado, alcanzando pesos estimados de hasta 750 kilogramos. Sus tentáculos están armados no solo con ventosas, sino también con ganchos giratorios afilados, armas formidables para capturar presas en las profundidades heladas del océano austral. Los cachalotes que se sumergen en estas aguas para cazar llevan frecuentemente cicatrices circulares en su piel, evidencia de batallas épicas con estos monstruos de las profundidades. Los invertebrados marinos también han alcanzado tamaños sorprendentes. La medusa melena de león del Ártico, Cyanea capillata, es una de las criaturas más largas del mundo. Aunque su campana puede medir hasta 2 metros de diámetro, lo que realmente impresiona son sus tentáculos, que pueden extenderse hasta 37 metros de longitud. Estos tentáculos están cargados con millones de células urticantes llamadas nematocistos, que usan para capturar presas y defenderse de depredadores. La medusa melena de león deriva con las corrientes en aguas frías, arrastrando su red mortal de tentáculos para atrapar pequeños peces, zooplancton y otras medusas.
Los crustáceos gigantes son más comunes en aguas profundas y frías, donde el gigantismo de aguas profundas es un fenómeno bien documentado. El cangrejo araña japonés, Macrocheira caemferi, posee la mayor envergadura de patas de cualquier artrópodo, con la distancia entre las puntas de sus patas extendidas, alcanzando hasta 4 metros. Sin embargo, su cuerpo es relativamente pequeño, con un caparazón que mide hasta 40 centímetros de ancho. Estos cangrejos habitan en las aguas profundas alrededor de Japón, donde se mueven lentamente sobre el fondo marino alimentándose de carroña y pequeños invertebrados. Pueden vivir más de 100 años, creciendo continuamente a lo largo de sus largas vidas. El isópodo gigante, Bathynomus giganteus, es un crustáceo que habita en las profundidades abisales y puede alcanzar longitudes de hasta 50 centímetros. Es un ejemplo impresionante de gigantismo abisal, el fenómeno por el cual los animales de aguas profundas tienden a crecer más grandes que sus parientes de aguas someras. Los isópodos gigantes son carroñeros oportunistas que se alimentan de cadáveres de animales que caen desde las aguas superficiales. Su metabolismo es extremadamente lento, permitiéndoles sobrevivir largos periodos sin alimentarse, una adaptación crucial en el ambiente escaso de alimento de las profundidades oceánicas. Las aguas prehistóricas también albergaron artrópodos de proporciones monstruosas. Durante el Ordovícico y el Silúrico, hace aproximadamente 450 millones de años, los euriptéridos o escorpiones marinos dominaban los mares. Estos no eran verdaderos escorpiones, sino artrópodos quelicerados emparentados con las arañas, escorpiones y cangrejos herradura modernos. El Jaekelopterus renaniae es el artrópodo más grande conocido que haya existido jamás, alcanzando longitudes de hasta 2,5 metros. Con sus grandes quelíceros y garras poderosas, era un depredador formidable en los ecosistemas acuáticos del Paleozoico, cazando peces y otros invertebrados. Los océanos del Cretácico tardío estaban habitados por tortugas marinas de dimensiones impresionantes. El Archelon ischiros es la tortuga marina más grande conocida, con ejemplares que medían más de 4 metros de longitud desde la cabeza hasta la cola y poseían aletas delanteras que se extendían casi 5 metros de punta a punta. Su caparazón no era sólido como en las tortugas modernas, sino compuesto por un marco óseo cubierto con piel correosa, similar a las tortugas laúd actuales. Esta adaptación reducía su peso facilitando la natación. Se cree que el archelón se alimentaba de medusas y otros invertebrados de cuerpo blando, usando su pico poderoso para aplastar sus presas. La tortuga laúd moderna, Dermochelys coriacea, es la tortuga más grande que existe actualmente y un impresionante gigante por derecho propio. Puede alcanzar longitudes de más de 2 metros y pesar hasta 900 kilogramos. A diferencia de otras tortugas marinas, su caparazón no está formado por placas duras, sino por piel gruesa y correosa reforzada con miles de pequeños huesos dérmicos. Las tortugas laúd son capaces de sumergirse a profundidades de más de 1,200 metros, más profundo que cualquier otra tortuga, en busca de medusas, su alimento principal. Poseen adaptaciones únicas que les permiten mantener su temperatura corporal más alta que el agua circundante, permitiéndoles forrajear en aguas frías donde las medusas son abundantes. Los cocodrilos marinos del Cretácico eran reptiles completamente adaptados a la vida oceánica. El Deinosuchus, cuyo nombre significa cocodrilo terrible, habitaba en las costas de América del Norte hace 75 millones de años. Aunque técnicamente no era un cocodrilo marino sino un alligator gigante que habitaba estuarios y costas, su tamaño era monumental. Los ejemplares más grandes podrían haber alcanzado longitudes de hasta 12 metros y pesado hasta 8 toneladas. Su cráneo masivo, de casi 2 metros de longitud, estaba armado con dientes cónicos poderosos capaces de aplastar huesos. Los paleontólogos han encontrado huesos de dinosaurios con marcas de dientes de Deinosuchus, indicando que este gigante cazaba incluso los grandes dinosaurios que se aventuraban demasiado cerca del agua. El Sarcosuchus
Sarcosuchus imperator, conocido como el supercocodrilo, vivió hace aproximadamente 112 millones de años en lo que ahora es África. Este cocodrilo prehistórico alcanzaba longitudes de hasta 12 metros y pesaba cerca de 8 toneladas, comparable al Deinosuchus. Su hocico largo y estrecho estaba lleno de más de 100 dientes diseñados para atrapar peces grandes, aunque su tamaño le habría permitido atacar presas terrestres grandes, incluyendo dinosaurios. Los Sarcosuchus continuaban creciendo durante toda su vida y los especímenes más grandes probablemente tenían entre 50 y 60 años de edad cuando murieron. Los océanos también han sido el hogar de pinípedos gigantes. Aunque las focas, leones marinos y morsas modernos son animales grandes, sus ancestros prehistóricos alcanzaron tamaños aún mayores. Los desmatofilinos, focas sin orejas extintas, incluían especies como el Thalassolaeon mexicanus, que vivió hace 5 millones de años. Se estima que los machos grandes podrían haber pesado más de 800 kilogramos. Sin embargo, el más impresionante fue el Colponomos, un mamífero marino emparentado con los osos que vivió hace 20 millones de años. Con sus mandíbulas extremadamente poderosas, se alimentaba de mariscos duros, aplastando conchas de moluscos de manera similar a las nutrias marinas modernas, pero a una escala mucho mayor. Los cetáceos primitivos también produjeron gigantes. El Basilosaurus cetoides, a pesar de su nombre que significa lagarto rey, era una ballena primitiva que vivió hace 40 millones de años. Alcanzaba longitudes de hasta 21 metros, haciéndolo uno de los mamíferos marinos más largos de su tiempo. A diferencia de las ballenas modernas, el Basilosaurus poseía un cuerpo serpentino y alargado, con un hocico lleno de dientes heterodotos diferenciados. Todavía conservaba pequeñas patas traseras vestigiales, recordatorios de sus ancestros terrestres. El Basilosaurus era un depredador ápice en los océanos del Eoceno, alimentándose de peces grandes, tiburones y otras ballenas más pequeñas. El Liviatán melvillei, nombrado en honor al autor de Moby Dick, fue un cachalote prehistórico gigante que vivió hace 12 millones de años. Sus dientes, los más grandes de cualquier animal conocido que se alimentara de presas grandes, medían hasta 36 centímetros de longitud. A diferencia de los cachalotes modernos que tienen dientes funcionales solo en la mandíbula inferior, el Liviatán poseía dientes grandes y funcionales tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Este superdepredador probablemente cazaba ballenas barbadas grandes, compitiendo directamente con el megalodón por las mismas presas. El descubrimiento de este gigante ha cambiado nuestra comprensión de las antiguas cadenas alimentarias oceánicas. Los sirenios, que incluyen los manatíes y dugongos modernos, también tuvieron representantes gigantes en el pasado. La vaca marina de Steller, Hydrodamalis gigas, fue descubierta por exploradores europeos en 1741 en las aguas frías del Pacífico Norte. Estos mamíferos marinos pacíficos podían alcanzar longitudes de hasta 9 metros y pesar más de 10 toneladas. Se alimentaban de algas marinas en aguas someras, usando sus labios córneos para arrancar la vegetación. Tristemente, la vaca marina de Steller fue cazada hasta la extinción en menos de 30 años después de su descubrimiento por humanos, con el último ejemplar reportado muerto en 1768. Su extinción representa una de las extinciones más rápidas de una especie grande inducida por humanos. Los pingüinos prehistóricos también alcanzaron tamaños mucho mayores que sus descendientes modernos. El Cumimanu viceae vivió hace aproximadamente 60 millones de años en Nueva Zelanda y pesaba alrededor de 120 kilogramos, comparable a un humano adulto grande. El pala Eudiptes klekowski, que vivió hace 37 millones de años, podría haber alcanzado 2 metros de altura cuando estaba erguido. Estos pingüinos gigantes habitaban los océanos del hemisferio sur poco después de la extinción de los dinosaurios, aprovechando los nichos ecológicos dejados vacantes. Su gran tamaño les proporcionaba ventajas en términos de buceo profundo y resistencia al frío, pero también los hacía vulnerables cuando depredadores marinos más grandes como las focas evolucionaron. Las aves marinas voladoras también han producido gigantes. El Pelagornis sandersi, que vivió hace 25 millones de
de años, poseía la mayor envergadura de cualquier ave voladora conocida, alcanzando entre 6 y 7 metros de punta a punta de ala. Esta ave marina gigante surcaba los cielos sobre los océanos antiguos, usando las corrientes de aire para planear durante largos periodos con mínimo gasto energético, similar a los albatros modernos, pero a una escala mucho mayor. Su pico largo estaba bordeado con proyecciones óseas similares a dientes, perfectas para capturar peces y calamares de la superficie del océano. El Pelagornis representa los límites superiores del tamaño alcanzable por aves voladoras, balanceando la necesidad de alas suficientemente grandes para generar sustentación contra las limitaciones impuestas por la masa corporal. Dejando atrás los océanos y emergiendo hacia tierra firme, nos adentramos en el dominio de los gigantes terrestres. La Tierra ha sido testigo de algunos de los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre su superficie. Sin el soporte de la flotabilidad del agua, los animales terrestres deben luchar contra la gravedad con cada movimiento, lo que impone límites más estrictos al tamaño máximo alcanzable. Sin embargo, la evolución ha producido criaturas terrestres de dimensiones verdaderamente colosales que desafían nuestra comprensión de lo que es posible bajo la influencia constante de la gravedad terrestre. Los dinosaurios saurópodos representan el pináculo del gigantismo terrestre. Estos herbívoros de cuello largo dominaron los paisajes del Jurásico y el Cretácico, y algunos alcanzaron tamaños que probablemente representan el límite superior de lo que es físicamente posible para un animal terrestre. El Argentinosaurus vinculensis, descubierto en Argentina, es considerado uno de los dinosaurios más grandes conocidos. Las estimaciones de su tamaño varían debido a que solo se han encontrado fragmentos de su esqueleto, pero los científicos calculan que pudo haber alcanzado longitudes de hasta 35 metros y pesado entre 60 y 100 toneladas. Para poner esto en perspectiva, su peso equivaldría al de aproximadamente 15 elefantes africanos adultos. La anatomía de los saurópodos gigantes estaba exquisitamente adaptada para soportar y mover sus enormes masas corporales. Sus vértebras contenían extensos sistemas de sacos aéreos conectados a sus pulmones, similar a las aves modernas. Estos sacos aéreos invadían los huesos vertebrales, creando estructuras complejas de puntales y arcos que reducían el peso sin sacrificar la resistencia estructural. Un solo hueso del cuello de un saurópodo grande podría medir 1 metro de longitud, pero pesar solo unas pocas decenas de kilogramos debido a estas adaptaciones de aligeramiento. Este sistema no solo reducía el peso esquelético, sino que también mejoraba la eficiencia respiratoria, permitiendo que estos gigantes obtuvieran suficiente oxígeno para mantener sus metabolismos. El Patagotitan majorum, otro titanosaurio argentino, compite con el Argentinosaurus por el título del dinosaurio más grande. Descubierto en 2014, se recuperó un esqueleto relativamente completo que ha permitido estimaciones de tamaño más precisas. El Patagotitan medía aproximadamente 37 metros de longitud y pesaba alrededor de 77 toneladas. Su fémur medía 2 metros y 40 centímetros de longitud, más alto que la mayoría de los humanos. Los huesos del Patagotitan muestran claramente las adaptaciones para soportar peso extremo, con superficies articulares masivas e inserciones musculares enormes que indican músculos extraordinariamente poderosos. El Dreadnoughtus shrani, cuyo nombre significa sin miedo a nada, es otro titanosaurio gigantesco del que se ha recuperado material esquelético extenso. Con una longitud estimada de 26 metros y un peso de aproximadamente 30 a 40 toneladas, era un gigante formidable. Lo notable del Dreadnoughtus es que el espécimen descubierto no había alcanzado su tamaño adulto completo, como lo indica el análisis histológico de sus huesos, que muestra que aún estaba creciendo activamente en el momento de su muerte. Esto sugiere que los individuos adultos completos podrían haber sido aún más grandes. El nombre Dreadnoughtus, tomado de los acorazados de la Primera Guerra Mundial, refleja la idea de que una vez completamente crecido, este animal habría sido prácticamente invulnerable a la depredación. Los saurópodos no solo eran largos, sino también increíblemente altos. El Sauroposeidon proteles,
que vivió en América del Norte hace 110 millones de años, poseía uno de los cuellos más largos de cualquier dinosaurio. Cuando levantaba su cabeza al máximo, podría haber alcanzado alturas de hasta 18 metros, equivalente a un edificio de 6 pisos. Este cuello extraordinario le permitía acceder a vegetación en las copas de los árboles más altos que otros herbívoros no podían alcanzar, reduciendo la competencia por alimento. Sin embargo, levantar la cabeza a tal altura presentaba desafíos circulatorios masivos. El corazón del sauroposeidón debía generar presiones sanguíneas enormes para bombear sangre contra la gravedad hasta su cerebro elevado. El Brachiosaurus altitórax, uno de los saurópodos más icónicos, tenía proporciones corporales únicas, con patas delanteras más largas que las traseras, dándole una postura similar a la de una jirafa. Esta anatomía elevaba sus hombros y cuello naturalmente, manteniendo su cabeza en una posición alta. Con un peso estimado de 50 a 60 toneladas y una altura que podría alcanzar 13 metros en los hombros, el Brachiosaurus dominaba su entorno. Sus fosas nasales, ubicadas en una cresta elevada en la parte superior de su cráneo, alguna vez se pensó que indicaban un estilo de vida acuático, pero ahora se comprende que probablemente albergaban cámaras de resonancia para vocalización o ayudaban en la termorregulación. El Diplodocus longus, aunque no tan pesado como los titanosaurios gigantes, alcanzaba longitudes extraordinarias, con hasta 33 metros desde la punta del hocico hasta la punta de su cola en forma de látigo. Era uno de los dinosaurios más largos. Su cola extremadamente larga, compuesta por más de 80 vértebras, terminaba en una sección delgada similar a un látigo. Estudios biomecánicos sugieren que el Diplodocus podría haber sido capaz de chasquear su cola a velocidades supersónicas, creando un estallido sónico que podría haber servido como defensa contra depredadores o como comunicación. El sonido generado habría sido ensordecedor, posiblemente alcanzando 200 decibeles. Estos gigantes herbívoros requerían cantidades masivas de alimento diariamente. Las estimaciones sugieren que un Argentinosaurus adulto necesitaba consumir entre 200 y 400 kilogramos de vegetación cada día solo para mantener su metabolismo. Dado que las plantas proporcionan relativamente poca energía por unidad de masa, especialmente las coníferas y helechos que dominaban los paisajes mesozoicos, estos animales habrían pasado la mayor parte de sus horas de vigilia alimentándose. Sus dientes, en forma de clavijas o cinceles dependiendo de la especie, no estaban diseñados para masticar, sino simplemente para arrancar vegetación que tragaban entera. La digestión ocurría en sistemas gastrointestinales masivos, posiblemente asistidos por bacterias simbióticas y gastrolitos, piedras que tragaban deliberadamente que ayudaban a moler el material vegetal en sus estómagos. La reproducción en estos gigantes presentaba desafíos únicos. Los saurópodos ponían huevos relativamente pequeños, típicamente del tamaño de una pelota de fútbol o ligeramente más grandes. Esta disparidad entre el tamaño del huevo y el adulto significaba que las crías nacían extraordinariamente pequeñas en comparación con sus padres. Un Argentinosaurus recién nacido podría haber pesado solo unos pocos kilogramos, representando menos del 0.01% del peso de un adulto. Esto significa que debían aumentar su masa por un factor de 20.000 o más durante su crecimiento hasta la adultez, un proceso que probablemente tomaba varias décadas. Las estrategias parentales de los saurópodos gigantes son objeto de debate. Algunos científicos proponen que estos dinosaurios construían nidos comunales donde múltiples hembras ponían huevos juntas, similar a algunas aves modernas. Después de la eclosión, las crías podrían haber recibido poco o ningún cuidado parental, creciendo en grupos de juveniles mientras los adultos se movían a nuevas áreas de alimentación. Esta estrategia R selectiva, con muchas crías pequeñas y poco cuidado parental, aumentaría las probabilidades de que al menos algunos juveniles sobrevivieran hasta la adultez. Las altas tasas de crecimiento observadas en el análisis de histología ósea sugieren que los saurópodos crecían rápidamente durante sus primeros años, alcanzando tamaños lo suficientemente grandes como para reducir significativamente el riesgo de depredación. La estructura social de los saurópodos también es un tema de investigación activa.
Los descubrimientos de pistas fósiles muestran grupos de saurópodos viajando juntos, con juveniles de diferentes tamaños caminando entre o cerca de adultos. Estas huellas sugieren comportamientos gregarios, posiblemente con manadas compuestas de individuos de múltiples generaciones. Viajar en grupo habría proporcionado beneficios en términos de detección temprana de depredadores y defensa comunal. Los juveniles en el centro de la manada habrían estado protegidos por los adultos masivos, cuyo tamaño y colas armadas eran defensas formidables. Sin embargo, las enormes cantidades de alimento requeridas por estos gigantes habrían limitado el tamaño de los grupos, ya que áreas de alimentación podrían agotarse rápidamente. Mientras los saurópodos representaban el pináculo del gigantismo herbívoro, los terópodos carnívoros también alcanzaron tamaños monumentales. El Tyrannosaurus rex es quizás el dinosaurio carnívoro más famoso, y con buena razón. Este ápice depredador del Cretácico tardío alcanzaba longitudes de hasta 13 metros y pesaba entre 8 y 14 toneladas, dependiendo del individuo. Su cráneo masivo, de hasta 1,5 metros de longitud, albergaba algunos de los dientes más grandes y fuertes de cualquier animal terrestre, con coronas que alcanzaban hasta 30 centímetros de longitud, incluyendo la raíz. Estos dientes no eran cuchillas delgadas, sino robustas estructuras cónicas diseñadas para aplastar huesos, además de desgarrar carne. La fuerza de mordida del Tyrannosaurus rex era extraordinaria, estimada entre 35.000 y 57.000 newtons, la más poderosa de cualquier animal terrestre conocido. Esta mordida devastadora permitía al T. rex no solo matar a sus presas, sino también acceder al interior de los huesos, consumiendo médula ósea rica en nutrientes y aplastando elementos esqueléticos que otros carnívoros dejaban intactos. Los huesos fósiles de dinosaurios herbívoros frecuentemente muestran marcas de dientes de Tyrannosaurus, y en algunos casos, los huesos muestran signos de sanación, indicando que algunos animales sobrevivieron encuentros con este depredador supremo. El debate sobre si el Tyrannosaurus rex era principalmente un depredador activo o un carroñero oportunista ha persistido durante décadas. La evidencia actual sugiere fuertemente que era capaz de ambos comportamientos. Su excelente visión binocular le habría permitido juzgar distancias con precisión, una característica más útil para cazadores activos que para carroñeros. Sus poderosas patas traseras, con músculos masivos de la cola y las piernas, podrían haberle permitido alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en sprints cortos, suficiente para perseguir presas grandes. Sin embargo, su sentido del olfato también era extraordinariamente desarrollado, con bulbos olfatorios grandes en su cerebro, una ventaja tanto para detectar carroña a distancia como para localizar presas vivas. El Spinosaurus aegyptiacus compite con el T-rex por el título del terópodo más grande. Este dinosaurio extraordinario, que vivió en el norte de África hace 95 millones de años, alcanzaba longitudes de hasta 18 metros y pesaba aproximadamente 7 a 9 toneladas. Lo más distintivo del Spinosaurus era la enorme vela neural en su espalda, formada por extensiones de sus vértebras que podían alcanzar hasta 1,80 metros de altura. Esta estructura podría haber servido para termorregulación, display visual o almacenamiento de grasa. Descubrimientos recientes han revolucionado nuestra comprensión del Spinosaurus, revelando que estaba altamente adaptado para un estilo de vida semiacuático, siendo el primer dinosaurio conocido que era principalmente acuático. El Spinosaurus poseía proporciones corporales extraordinarias para un terópodo. Su cráneo alargado, similar a un cocodrilo, medía hasta 1,80 metros de longitud y estaba lleno de dientes cónicos perfectos para capturar peces resbaladizos. Sus fosas nasales estaban posicionadas hacia atrás en el cráneo, permitiéndole respirar mientras la mayor parte de su cabeza estaba sumergida. Sus patas traseras eran relativamente cortas y sus pies eran desproporcionadamente grandes, posiblemente palmeados, adaptaciones para nadar. Su centro de gravedad estaba desplazado hacia adelante de manera inusual,
sugiriendo que pasaba más tiempo en posición cuadrúpeda que otros terópodos y que era un nadador competente que se propulsaba con sus patas traseras y su cola poderosa. El Giganotosaurus carolini, que vivió en Sudamérica hace 97 millones de años, era ligeramente más grande que el Tyrannosaurus rex en términos de longitud, alcanzando hasta 13 metros y medio, aunque probablemente pesaba un poco menos, alrededor de 8 toneladas. Sus dientes eran diferentes a los del T-Rex, más aplanados y con forma de cuchilla, diseñados para cortar carne en lugar de aplastar huesos. El Giganotosaurus podría haber cazado en grupos, permitiéndole derribar saurópodos gigantes. Evidencia de múltiples individuos encontrados cerca unos de otros sugiere comportamiento social, aunque el nivel de cooperación durante la caza sigue siendo especulativo. El Carcharodontosaurus saaricus, cuyo nombre significa lagarto diente de tiburón, era un terópodo masivo que habitaba el norte de África junto con el Spinosaurus. Alcanzaba longitudes similares al Giganotosaurus, hasta 13 metros, y pesaba aproximadamente 6 a 7 toneladas. Su cráneo medía 1,60 m de longitud y contenía dientes cerrados similares a cuchillos. Como superdepredador, el Carcharodontosaurus cazaba los saurópodos de tamaño mediano y ornitópodos grandes que compartían su ambiente. La coexistencia de múltiples grandes terópodos en el mismo ecosistema sugiere partición de nichos, con cada especie especializándose en diferentes presas o técnicas de caza. Más allá de los terópodos gigantes, otros dinosaurios carnívoros alcanzaron tamaños impresionantes a través de diferentes estrategias evolutivas. Los tericinosaurios eran terópodos herbívoros extraños con garras masivas. El Tericinosaurus cheloniformis poseía las garras más largas de cualquier animal conocido, con garras en sus manos que alcanzaban hasta 1 metro de longitud. Aunque estas garras aparentemente aterradoras podrían parecer armas formidables, probablemente se usaban principalmente para atraer ramas hacia su boca para alimentarse de hojas, similar a los perezosos modernos, aunque también habrían sido defensas efectivas contra depredadores. Los anquilosaurios representaban tanques blindados vivientes. El Ankylosaurus magniventris era el más grande de su grupo, alcanzando longitudes de hasta 9 metros y pesando aproximadamente 8 toneladas. Su cuerpo estaba cubierto con una armadura de placas óseas dérmicas llamadas osteodermos, y su cola terminaba en un enorme mazo óseo compuesto de varios osteodermos fusionados. Este mazo podría haber pesado 60 kilogramos y habría sido balanceado con suficiente fuerza para romper huesos de depredadores. Modelos biomecánicos sugieren que un golpe de cola de Ankylosaurus podría generar fuerzas suficientes para fracturar los huesos de las piernas de un Tyrannosaurus rex. Los ceratópsidos, dinosaurios con cuernos, también alcanzaron tamaños masivos. El Triceratops horridus es el más famoso, alcanzando longitudes de hasta 9 metros y pesando alrededor de 6 a 12 toneladas. Su enorme cráneo, que podía medir hasta 1/3 de su longitud corporal total, presentaba un volante óseo y 3 cuernos robustos. Estos cuernos, particularmente los 2 cuernos superiores que podían medir hasta 1 metro de longitud, eran armas formidables. Evidencia de heridas sanadas en volantes de Triceratops sugiere que estos animales se involucraban en combates intraespecíficos, probablemente durante disputas territoriales o de apareamiento. El Triceratops también habría usado sus cuernos para defenderse de depredadores como el Tyrannosaurus rex, y fósiles muestran evidencia de encuentros violentos entre estas dos especies icónicas. Los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato eran los herbívoros dominantes en muchos ecosistemas del Cretácico tardío. El Shantungosaurus giganteus de China es el hadrosaurio más grande conocido y uno de los ornitópodos más grandes. Alcanzaba longitudes de hasta 16 metros y pesaba aproximadamente 16 toneladas, comparable en tamaño a algunos saurópodos medianos. Los hadrosaurios poseían baterías dentales complejas con cientos de dientes apiñados que formaban superficies de molienda eficientes. Estos dientes se reemplazaban continuamente a lo largo de la vida del animal, asegurando que siempre tuvieran herramientas efectivas para procesar vegetación fibrosa. Los estegosaurios, con sus placas dorsales distintivas y colas armadas con espinas, también producían especies grandes.
el Stegosaurus ungulatus, alcanzaba longitudes de hasta 9 metros y pesaba alrededor de 5 toneladas. Las grandes placas en forma de cometa que se elevaban de su espalda han sido objeto de mucho debate. Teorías sugieren funciones en termorregulación, con las placas altamente vascularizadas actuando como radiadores para disipar calor, o en display visual, posiblemente cambiando de color mediante flujo sanguíneo para comunicación intraespecífica. Las 4 espinas en el extremo de su cola, conocidas colectivamente como el tagomizer, eran armas defensivas efectivas, como lo evidencian lesiones en fósiles de terópodos que coinciden con heridas que habrían causado estas espinas. Después de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno que eliminó a los dinosaurios no aviares, los mamíferos heredaron la Tierra y comenzaron su propia experimentación con el gigantismo. Durante el Cenozoico, los mamíferos evolucionaron rápidamente para llenar los nichos ecológicos dejados vacantes por los dinosaurios, y en el proceso, algunos linajes alcanzaron tamaños verdaderamente impresionantes. Aunque ningún mamífero terrestre igualó las dimensiones de los saurópodos más grandes, varios grupos produjeron gigantes que dominaron sus ecosistemas. Los proboscideos, el grupo que incluye a los elefantes modernos y sus parientes extintos, han sido particularmente exitosos en alcanzar tamaños grandes. Los elefantes africanos modernos son los animales terrestres más grandes que existen actualmente, con machos adultos alcanzando alturas de hasta 4 metros en los hombros y pesando hasta 7 toneladas. Sin embargo, durante la era del hielo del Pleistoceno, varios proboscideos superaron a los elefantes modernos en tamaño. El mamut imperial, Mammutus imperator, que habitaba América del Norte, alcanzaba alturas de hasta 4 metros y medio en los hombros y pesaba hasta 10 toneladas. Sus colmillos curvados podían alcanzar longitudes extraordinarias, con el récord de colmillos de mamut midiéndose en 5 metros. El mamut lanudo, Mammutus primigenius, aunque más pequeño que el mamut imperial, es el más famoso debido a los numerosos especímenes excepcionalmente preservados encontrados en el permafrost siberiano. Estos gigantes del norte estaban perfectamente adaptados a la vida en ambientes glaciales, con pelaje denso compuesto por una capa externa de pelos guardián largos y una capa interna de lana fina, orejas pequeñas para minimizar la pérdida de calor y gruesas capas de grasa subcutánea. Los mamuts lanudos eran herbívoros que se alimentaban de hierbas, juncos y otras plantas de la estepa tundra del Pleistoceno, usando sus colmillos para despejar nieve y hielo para acceder a la vegetación congelada debajo. Los mastodontes, parientes cercanos pero distintos de los mamuts y elefantes, también alcanzaron tamaños considerables. El mastodonte americano, Mammut americanum, habitaba bosques y humedales de América del Norte. Los machos grandes podían alcanzar 3 metros de altura en los hombros y pesar hasta 6 toneladas. A diferencia de los elefantes y mamuts que tienen dientes de molienda con crestas para procesar hierbas, los mastodontes tenían dientes con cúspides cónicas diseñados para triturar ramitas, hojas y ramas. Esta diferencia en dieta permitía que mastodontes y mamuts coexistieran en las mismas regiones, sin competir directamente por recursos alimenticios. El Palaeoloxodon namadicus, también conocido como el elefante asiático de colmillos rectos, pudo haber sido el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, rivalizando e incluso posiblemente superando al Paraceratherium. Este elefante gigante habitaba el subcontinente indio durante el Pleistoceno. Las estimaciones de su tamaño son extraordinarias pero inciertas, con algunos especímenes posiblemente alcanzando alturas de hasta 5 metros y medio en los hombros y pesando hasta 22 toneladas. Sus colmillos eran relativamente rectos en comparación con otros elefantes y podían alcanzar hasta 5 metros de longitud. Sin embargo, estas estimaciones de tamaño extremo se basan en fragmentos óseos y son objeto de debate continuo entre paleontólogos. Los rinocerontes prehistóricos también produjeron gigantes que eclipsaban a sus descendientes modernos. El Paraceratherium, también conocido como Indricotherium, que vivió hace aproximadamente 30 millones de años en Asia, es ampliamente considerado el mamífero terrestre más grande conocido. Este rinoceronte sin cuerno alcanzaba alturas de hasta 5 metros y medio en los hombros y pesaba entre 15 y 20 toneladas.
Su cuello largo le permitía alcanzar follaje alto en árboles, funcionando ecológicamente de manera similar a una jirafa. El Paraceratherium habitaba bosques y sabanas abiertas, alimentándose de hojas, ramas y otras partes de plantas leñosas que arrancaba con sus labios prensiles. El Elasmotherium sibiricum, conocido como el rinoceronte unicornio siberiano, vivió en las estepas de Eurasia durante el Pleistoceno. Este rinoceronte gigante pesaba hasta 5 toneladas y se caracterizaba por un cuerno masivo en su frente que, según algunas estimaciones basadas en el tamaño de su base de cuerno, podría haber alcanzado hasta 2 metros de longitud. El Elasmotherium estaba adaptado para pastar hierba en las estepas frías, con dientes de corona alta similares a los de los caballos. Sus extremidades eran largas y poderosas, sugiriendo que a pesar de su tamaño masivo, era capaz de un galope sostenido, posiblemente alcanzando velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Los perezosos terrestres gigantes representaban otro grupo de megafauna impresionante. El Megatherium americanum, que habitaba América del Sur hasta hace aproximadamente 10.000 años, era uno de los mamíferos terrestres más grandes. Alcanzaba longitudes de hasta 6 metros desde la nariz hasta la cola y pesaba hasta 4 toneladas, comparable en tamaño a un elefante africano moderno. A diferencia de los perezosos arborícolas modernos, el Megatherium era completamente terrestre. Su enorme tamaño hacía imposible trepar árboles. Se movía en una postura cuadrúpeda, pero podía levantarse sobre sus patas traseras, apoyándose en su cola robusta como un trípode, para alcanzar follaje alto. El Megatherium poseía garras masivas en sus patas delanteras que medían hasta 30 centímetros de longitud. Estas garras no eran armas ofensivas, sino herramientas para derribar ramas y excavar. Al levantarse sobre sus patas traseras, el Megatherium podía atraer ramas de árboles hacia su boca, usando sus garras como ganchos. Su piel estaba reforzada con pequeños huesos dérmicos llamados osteodermos, proporcionándole una armadura natural similar a la de los armadillos, sus parientes evolutivos. Esta protección habría sido valiosa contra los grandes felinos dientes de sable que compartían su hábitat. Los gliptodontes eran parientes gigantes de los armadillos que habitaban las Américas durante el Cenozoico. El Doedicurus clavicaudatus alcanzaba longitudes de hasta 4 metros y pesaba aproximadamente 2 toneladas. Su cuerpo estaba completamente encerrado en un caparazón rígido compuesto de placas óseas fusionadas, como una tortuga gigante. Su cola estaba cubierta con anillos de placas óseas y terminaba en un mazo pesado con espinas afiladas. Los machos aparentemente usaban estas colas armadas en combates intraespecíficos, similar al comportamiento de los anquilosaurios. Los gliptodontes eran herbívoros que pastaban vegetación baja, protegidos por su armadura prácticamente impenetrable. Los brontoterios eran ungulados primitivos relacionados distantemente con los caballos y rinocerontes modernos. El Brontotherium platyceras vivió en América del Norte hace aproximadamente 34 millones de años. Alcanzaba tamaños comparables a los rinocerontes grandes, con longitudes de hasta 5 metros y pesos de hasta 2 toneladas. Los brontoterios poseían estructuras óseas en forma de cuerno en sus narices, aunque éstas probablemente estaban cubiertas de piel y se usaban más para display y combate intraespecífico que como armas contra depredadores. Sus dientes de corona baja indicaban que se alimentaban de vegetación suave en ambientes forestales y de humedal. Los arsinoiterios representaban otro grupo de megaherbívoros. El Arsinoitherium siteli vivió en África hace 35 millones de años y alcanzaba tamaños similares a los rinocerontes modernos, pesando hasta 2 toneladas. Su rasgo más distintivo era un par de cuernos masivos lado a lado que se proyectaban desde su nariz, junto con un segundo par mucho más pequeño detrás. Estos cuernos eran huecos y estaban compuestos de hueso sólido en su base, pero con cavidades internas más arriba, reduciendo su peso. El Arsinoitherium habitaba ambientes pantanosos y se alimentaba de vegetación acuática, usando sus cuernos durante disputas territoriales o de apareamiento. Los carnívoros mamíferos también alcanzaron tamaños impresionantes durante el Cenozoico, aunque ninguno igualó las dimensiones de los grandes terópodos. El Andriusarchus mongoliensis, conocido principalmente por su enorme cráneo de 83 centímetros de longitud, vivió hace aproximadamente 45 millones de años en Mongolia.
Mongolia. Basándose en el tamaño del cráneo y comparaciones con parientes conocidos, se estima que el Andreusarchus medía aproximadamente 3,5 metros de longitud sin incluir la cola y pesaba hasta 1,000 kilogramos. Era probablemente un carroñero oportunista y depredador ocasional, capaz de aplastar huesos con sus mandíbulas poderosas. Sin embargo, solo se ha encontrado un cráneo, por lo que mucho sobre este animal permanece especulativo. Los entelodontes, conocidos como cerdos asesinos, aunque no eran verdaderos cerdos, eran ungulados predadores que vivieron durante el Eoceno y Oligoceno. El Daeodon shoshonensis era el más grande, alcanzando longitudes de 3 metros y alturas en los hombros de 2 metros, pesando hasta 500 kilogramos. Su cráneo masivo medía hasta 90 centímetros de longitud y presentaba caninos robustos y molares adecuados tanto para triturar carne como huesos. Los entelodontes eran omnívoros oportunistas que probablemente cazaban cuando podían, pero también carroñeaban y complementaban su dieta con material vegetal. Sus cráneos a menudo muestran lesiones sanadas, evidencia de combates violentos intraespecíficos. Los osos han producido algunos de los carnívoros terrestres más grandes. El oso de cara corta gigante, Arctodus simus, habitaba América del Norte durante el Pleistoceno. Los machos grandes podían pesar hasta 900 kilogramos y cuando se paraban sobre sus patas traseras podían alcanzar alturas de hasta 3,5 metros. Sus patas largas sugieren que era un corredor capaz, posiblemente capaz de alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas. El debate continúa sobre si el Arctodus era principalmente un cazador activo o un carroñero dominante que usaba su tamaño masivo para ahuyentar a otros carnívoros de sus presas. El análisis isotópico de sus huesos sugiere una dieta altamente carnívora, consistente principalmente de carne. El oso polar moderno, Ursus maritimus, es el carnívoro terrestre más grande que existe actualmente, con machos adultos alcanzando pesos de hasta 800 kilogramos, aunque especímenes excepcionales han superado los 1,000 kilogramos. Estos gigantes árticos están perfectamente adaptados para la vida en el hielo marino, con pelaje denso para aislamiento, patas grandes que distribuyen su peso sobre hielo delgado y actúan como raquetas de nieve, y garras poderosas para agarrar focas. Los osos polares son cazadores especializados de focas, acechando el hielo marino en busca de orificios de respiración donde las focas deben emerger, o atacando a las focas que descansan en el hielo. Su dependencia del hielo marino los hace particularmente vulnerables al cambio climático actual. Los félidos dientes de sable representaban algunos de los depredadores mamíferos más icónicos del Cenozoico. El Smilodon populator, que habitaba América del Sur, era la especie más grande de dientes de sable, pesando hasta 400 kilogramos, tan grande como un león macho grande, pero mucho más robusto. Sus caninos superiores medían hasta 28 centímetros de longitud, aunque la mayoría de esta longitud estaba expuesta más allá de las encías. Estos colmillos masivos no eran para morder, sino para apuñalar, requiriendo que el Smilodon dominara completamente a su presa antes de infligir mordidas letales precisas en la garganta o el abdomen. Su cuerpo musculoso con patas delanteras particularmente poderosas le permitía derribar y retener presas grandes. Contrario a su representación popular, el Smilodon probablemente no rugía como los grandes felinos modernos. El aparato hioides que permite rugir en leones y tigres es diferente en los félidos dientes de sable. En cambio, el Smilodon probablemente producía otros sonidos como gruñidos, bufidos y posiblemente ronroneos. Habitaba diversos ambientes desde bosques hasta praderas abiertas, cazando grandes herbívoros del Pleistoceno como bisontes, caballos, camellos y perezosos terrestres. La extinción del Smilodon hace aproximadamente 10,000 años coincide con la desaparición de gran parte de su base de presas y la llegada de humanos a las Américas, aunque las causas exactas permanecen debatidas. Los hiénidos gigantes también dejaron su marca. La Pachyrhocutta brevirostris vivió en Eurasia y África durante el Pleistoceno temprano y medio. Con pesos que alcanzaban hasta 200 kilogramos, era significativamente más
más grande que la hiena manchada moderna. Su cráneo robusto y dientes masivos le permitían aplastar huesos enormes. La pachícrocuta probablemente era tanto cazadora como carroñera, capaz de derribar presas grandes pero también especializada en consumir cadáveres grandes, usando sus mandíbulas poderosas para acceder a médula ósea y otros tejidos que otros carnívoros no podían procesar. Acumulaciones de huesos en cuevas muestran evidencia de su actividad, con miles de huesos masticados representando las sobras de innumerables comidas. Los marsupiales también produjeron depredadores impresionantes, particularmente en Australia aislada. El león marsupial, Thylacoleo carnifex, era el mayor carnívoro marsupial conocido. Pesaba hasta 160 kilogramos y poseía la fuerza de mordida más fuerte relativa al tamaño corporal de cualquier mamífero conocido. Sus dientes eran altamente especializados, con enormes incisivos para apuñalar y terceros premolares modificados en cuchillas de corte similares a tijeras. El tilacóleo probablemente emboscaba presas desde árboles, cayendo sobre megafauna australiana como diprotodontes y canguros gigantes. Sus garras pulgares parcialmente oponibles y garras grandes le permitían agarrarse a presas grandes y escalar efectivamente. Los cánidos también alcanzaron tamaños notables. El lobo terrible, Aenocyon habitaba las Américas durante el Pleistoceno. Era aproximadamente 25% más pesado que el lobo gris moderno más grande, alcanzando pesos de hasta 80 kilogramos. Sus dientes eran más grandes y robustos que los de los lobos grises, sugiriendo una dieta que incluía más huesos y material duro. Miles de especímenes de lobo terrible han sido recuperados de los pozos de alquitrán de La Brea, en California, donde quedaron atrapados mientras intentaban alimentarse de otros animales atrapados. Estos fósiles revelan que los lobos terribles vivían y cazaban en grupos, similar a los lobos modernos, y que las lesiones por combate eran comunes, indicando vidas violentas. Los reptiles también continuaron produciendo gigantes después de la extinción de los dinosaurios. Los cocodrilos han mantenido tamaños impresionantes hasta el presente. El cocodrilo de agua salada, Crocodylus porosus, es el reptil más grande del mundo, con machos grandes alcanzando longitudes de hasta 7 metros y pesando más de 1000 kilogramos, aunque reportes históricos sugieren ejemplares aún mayores. Estos cocodrilos habitan costas, estuarios y ríos del sudeste asiático y norte de Australia, donde son depredadores ápice capaces de derribar presas tan grandes como búfalos de agua. Su fuerza de mordida es la más poderosa medida en cualquier animal vivo, alcanzando aproximadamente 16,000 newtons. En el pasado reciente, cocodrilos aún más grandes existieron. El Crocodylus torbjarnarssoni habitaba África hace 4 millones de años y alcanzaba longitudes estimadas de hasta 7 metros y medio. El Purusaurus brasiliensis, un caimán gigante que vivió en Sudamérica hace 8 millones de años, podría haber alcanzado longitudes de hasta 12 metros y pesado más de 8 toneladas, rivalizando con los mayores cocodrilos prehistóricos. Su mordida habría sido devastadora, capaz de aplastar tortugas grandes y cualquier mamífero desafortunado que se acercara demasiado al agua. Estos gigantes dominaban los sistemas fluviales de la Amazonía prehistórica. Las serpientes también han alcanzado tamaños monumentales. La anaconda verde moderna, Eunectes murinus, puede alcanzar longitudes de hasta 9 metros y pesar hasta 250 kilogramos, siendo la serpiente más pesada del mundo. Las pitones reticuladas pueden ser ligeramente más largas pero menos masivas. Sin embargo, estas son pequeñas comparadas con la Titanoboa cerrejonensis, que vivió hace 60 millones de años en Colombia. Esta serpiente gigante alcanzaba longitudes estimadas de hasta 13 metros y pesaba aproximadamente 1,100 kilogramos. Habitaba ambientes tropicales húmedos y pantanosos, cazando cocodrilos, peces grandes y otros vertebrados. Su tamaño masivo era posible debido a las temperaturas tropicales extremadamente cálidas de la época, que permitían que su metabolismo reptiliano funcionara a niveles más altos. Las aves, descendientes directos de los dinosaurios terópodos, también experimentaron con el gigantismo después de la extinción del Cretácico. Durante el Paleoceno y el Eoceno, antes de que los mamíferos carnívoros grandes evolucionaran, las aves terrestres carnívoras dominaban como depredadores ápice en algunos ecosistemas.
ecosistemas. Los Forus rácidos, o aves del terror, habitaban América del Sur desde hace 62 millones de años hasta aproximadamente 2 millones de años atrás. El Kelenken guillermois poseía el cráneo más grande de cualquier ave conocida, midiendo 71 centímetros de longitud y armado con un pico ganchudo masivo. La altura total del ave alcanzaba aproximadamente 3 metros. El Forus racos longissimus, el género que dio nombre a la familia, alcanzaba alturas de 2 metros y medio. Estas aves eran depredadoras veloces que perseguían presas en las pampas sudamericanas. Sus picos poderosos podían infligir heridas devastadoras y sus patas equipadas con garras afiladas permitían sujetar presas. Los Forus rácidos eran incapaces de volar, con alas vestigiales. Algunos científicos proponen que usaban sus alas para equilibrio durante carreras de alta velocidad o para golpear presas durante ataques. La llegada de mamíferos carnívoros grandes desde América del Norte durante el gran intercambio biótico americano contribuyó probablemente a su extinción. Los diatrímidos o gastrornítidos representaban aves terrestres gigantes en el hemisferio norte. El Gastornis gigantea habitaba Europa durante el Paleoceno y Eoceno, hace aproximadamente 55 millones de años. Alcanzaba alturas de aproximadamente 2 metros y pesaba hasta 200 kilogramos. Por mucho tiempo se pensó que era un depredador feroz, pero análisis recientes de la química ósea y la morfología del pico sugieren que era principalmente herbívoro, alimentándose de vegetación dura y semillas grandes que aplastaba con su pico macizo. Esta reinterpretación cambia radicalmente nuestra comprensión de los ecosistemas paleogénicos tempranos. Las aves elefante de Madagascar representaban gigantismo extremo en aves no voladoras. El Aepyornis maximus alcanzaba alturas de hasta 3 metros y pesaba aproximadamente 450 kilogramos, comparable a un oso grande. Sus huevos eran los más grandes de cualquier ave conocida, con volúmenes de hasta 9 litros, equivalente a aproximadamente 160 huevos de gallina. Estas aves herbívoras habitaban los bosques de Madagascar, alimentándose de frutas y vegetación. Se extinguieron hace aproximadamente 1000 años, probablemente debido a la caza humana y la destrucción del hábitat. Los relatos de estas aves gigantes pueden haber inspirado leyendas del pájaro rock en cuentos árabes. Los moas de Nueva Zelanda representaban otro grupo de aves no voladoras gigantes. El moa gigante del sur, Dinornis robustus, era la ave más alta conocida, con hembras alcanzando alturas de hasta 3 metros y medio cuando estiraban completamente su cuello. Los machos eran significativamente más pequeños, un ejemplo extremo de dimorfismo sexual inverso. Los moas no tenían alas en absoluto, ni siquiera vestigiales, únicos entre las aves. Eran herbívoros que ramoneaban vegetación en diversos hábitats desde costas hasta montañas. Se extinguieron hace aproximadamente 600 años, poco después de la llegada de los humanos polinesios maorí a Nueva Zelanda. Las avestruces modernas son las aves vivas más grandes, alcanzando alturas de hasta 2 metros y 80 centímetros y pesando hasta 150 kilogramos. Son corredoras extraordinarias, capaces de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, las aves más rápidas en tierra. Sus patas poderosas terminan en 2 dedos, uno de los cuales posee una garra afilada de hasta 10 centímetros de longitud que puede usar como arma defensiva, capaz de infligir heridas graves o letales a depredadores. Las avestruces habitan sabanas africanas, donde se alimentan de plantas, semillas e invertebrados ocasionales. Los casuarios también representan aves grandes y potencialmente peligrosas. El casuario del sur, Casuarius casuarius, alcanza alturas de hasta 1,80 m y pesa hasta 85 kilogramos. Posee una garra del dedo interno que puede medir hasta 12 centímetros de longitud, capaz de causar heridas graves. Los casuarios habitan selvas tropicales de Nueva Guinea y el noreste de Australia, donde juegan roles ecológicos importantes como dispersores de semillas de frutas grandes. Son generalmente tímidos, pero pueden ser agresivos si se sienten amenazados, especialmente hembras protegiendo nidos o crías. Las aves voladoras también han alcanzado tamaños considerables. El albatros viajero, Diomedea exulans, posee la mayor envergadura de cualquier ave viva, alcanzando hasta 3,5 metros de punta a punta de ala.
Estas aves marinas pasan la mayor parte de su vida volando sobre los océanos del hemisferio sur, utilizando vientos para planear sin apenas batir sus alas. Pueden viajar más de 1000 kilómetros en un solo día sin descansar en tierra. Los albatros se alimentan principalmente de calamares y peces que capturan de la superficie del océano o mediante buceo poco profundo. Son extremadamente longevos, viviendo comúnmente más de 50 años, con el ave silvestre anillada más vieja conocida superando los 60 años. Los cóndores son las aves terrestres voladoras más grandes. El cóndor andino, Vultur gryphus, alcanza envergaduras de hasta 3 metros y 20 centímetros y pesa hasta 15 kilogramos. Habita las montañas de los Andes, donde utiliza corrientes térmicas para planear sin esfuerzo mientras busca carroña. Los cóndores pueden volar hasta 200 kilómetros en un día en busca de alimento. Son carroñeros especializados con cabezas desnudas que mantienen limpias mientras se alimentan dentro de cadáveres. Su ácido estomacal es extremadamente potente, permitiéndoles consumir carne descompuesta que mataría a otros animales. Los pelícanos dálmatas, Pelecanus crispus, son las aves acuáticas voladoras más pesadas, alcanzando pesos de hasta 15 kilogramos y envergaduras de hasta 3 metros y medio. Habitan humedales de Europa y Asia, donde pescan cooperativamente, agrupándose para arrear peces hacia aguas someras donde pueden capturarlos más fácilmente. Sus bolsas gulares pueden expandirse para contener hasta 13 litros de agua junto con su captura. Los pelícanos dálmatas son excelentes voladores, a pesar de su tamaño, utilizando corrientes térmicas para planear y conservar energía durante vuelos migratorios largos. Los cisnes trompeteros, Cygnus buccinator, son las aves acuáticas nativas de América del Norte más pesadas, con machos grandes alcanzando pesos de hasta 15 kilogramos. Poseen cuellos largos que les permiten alimentarse de vegetación acuática sumergida en aguas más profundas que otras aves acuáticas pueden alcanzar. Sus vocalizaciones resonantes parecidas a trompetas les dan su nombre y pueden ser escuchadas a largas distancias. Los cisnes trompeteros estuvieron al borde de la extinción a principios del siglo XX debido a la caza, pero esfuerzos de conservación han permitido que sus poblaciones se recuperen significativamente. Las grullas también incluyen especies grandes. La grulla Sarus, Antigone antigone, es la más alta de las grullas voladoras, alcanzando alturas de hasta 1,80 m. Habita humedales del subcontinente indiano y el sudeste asiático, donde se alimenta de vegetación acuática, insectos, peces pequeños y anfibios. Las grullas son conocidas por sus elaboradas danzas, comportamientos complejos que incluyen saltos, reverencias y lanzamiento de objetos utilizados en cortejo y para fortalecer vínculos de pareja. Las parejas de grullas Sarus permanecen juntas de por vida, un ejemplo de monogamia a largo plazo en aves. A medida que llegamos al final de nuestro viaje épico a través de los gigantes de la Tierra, es importante reflexionar sobre las lecciones que estos colosos nos enseñan. El gigantismo ha evolucionado independientemente innumerables veces a lo largo de la historia de la vida, en prácticamente todos los grupos de animales y en todos los ambientes, desde los océanos más profundos hasta las montañas más altas, desde los polos helados hasta los trópicos ardientes. La evolución ha experimentado repetidamente con el tamaño corporal grande como estrategia de supervivencia. Este patrón recurrente nos dice algo fundamental sobre las ventajas del tamaño grande y las condiciones que lo permiten. Los ecosistemas que soportaban a los gigantes del pasado eran fundamentalmente diferentes de muchos ecosistemas modernos. Durante el Mesozoico, cuando los dinosaurios saurópodos alcanzaron sus mayores tamaños, el mundo era más cálido y húmedo que hoy, con niveles atmosféricos de dióxido de carbono más altos que estimulaban el crecimiento vegetal masivo. No había casquetes polares permanentes y los mares cálidos se extendían hasta latitudes altas. Esta productividad primaria enorme sostenía las enormes biomasas de herbívoros gigantes. Durante el Pleistoceno, las estepas de mamut eran ecosistemas extraordinariamente productivos que soportaban densidades de megafauna
megafauna que no tienen paralelo en ecosistemas modernos. La mayoría de la megafauna terrestre se extinguió hacia el final del Pleistoceno, hace aproximadamente 10 a 15 mil años. Esta extinción megafaunal fue selectiva, afectando principalmente a animales que pesaban más de 45 kilogramos. Las causas de esta extinción siguen siendo debatidas, pero probablemente involucraron una combinación de cambio climático al final de la última edad de hielo y la expansión de humanos cazadores-recolectores modernos. Los humanos con tecnología de caza avanzada representaban un depredador novedoso contra el cual la megafauna no tenía defensas evolutivas. La rápida expansión humana a través de continentes correlaciona temporalmente con las extinciones megafaunales, sugiriendo fuertemente un papel causal. África y Asia retienen más de su megafauna original porque los animales allí evolucionaron junto con humanos durante millones de años, desarrollando comportamientos de evitación apropiados. En contraste, cuando humanos llegaron a América, Australia y varias islas, los animales nativos no tenían experiencia con depredadores humanos y eran vulnerables a la sobreexplotación. Los mamuts, mastodontes, perezosos terrestres gigantes, gliptodontes y numerosos otros gigantes desaparecieron en coincidencia con la llegada humana. Esta extinción representa la pérdida de millones de años de historia evolutiva y la transformación fundamental de ecosistemas globales. Los océanos han sido más resistentes a la extinción megafaunal, aunque no inmunes. Las ballenas fueron cazadas intensivamente durante los siglos XVIII, XIX y XX, llevando a varias especies al borde de la extinción. La ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido, fue reducida a quizás menos del 1% de su población original. La ballena franca del Atlántico Norte fue cazada tan intensamente que nunca se ha recuperado, con solo unos 400 individuos sobrevivientes hoy. Afortunadamente, la prohibición de la caza comercial de ballenas en 1986 ha permitido que muchas poblaciones de ballenas comiencen a recuperarse, aunque siguen enfrentando amenazas de colisiones con barcos, enredo en aparejos de pesca y contaminación acústica. La conservación de los gigantes modernos restantes es crucial no solo por su valor intrínseco, sino también por sus roles ecológicos fundamentales. Los elefantes son ingenieros de ecosistemas que moldean paisajes enteros. Crean claros en bosques, mantienen abiertas las sabanas, dispersan semillas de docenas de especies de plantas y crean pozos de agua que benefician a innumerables otros animales. La desaparición de elefantes transformaría fundamentalmente los ecosistemas africanos y asiáticos. Similarmente, las grandes ballenas juegan roles cruciales en los ecosistemas oceánicos mediante sus migraciones verticales y horizontales, transportando nutrientes desde las profundidades y desde zonas de alimentación polares ricas hasta áreas de reproducción tropicales más pobres en nutrientes. El fenómeno de la bomba de ballenas ilustra la importancia ecológica de estos gigantes. Las ballenas se alimentan en profundidad, pero defecan en la superficie, liberando nutrientes en la zona fótica donde el fitoplancton puede usarlos. Estos nutrientes fertilizantes estimulan el crecimiento del fitoplancton, que forma la base de las cadenas alimentarias oceánicas. Paradójicamente, más ballenas pueden significar más peces, no menos, porque las ballenas fertilizan los océanos. Además, cuando las ballenas mueren, sus cuerpos masivos se hunden al fondo marino, creando caídas de ballenas que sostienen comunidades enteras de organismos de aguas profundas durante décadas, islas de vida en el desierto abisal. Los gigantes terrestres enfrentan desafíos severos en el mundo moderno. La fragmentación del hábitat es particularmente problemática para animales grandes que requieren vastos territorios. Los elefantes pueden vagar cientos de kilómetros durante sus migraciones estacionales, pero cada vez más encuentran su camino bloqueado por desarrollo humano. Los conflictos entre humanos y vida silvestre se intensifican cuando megafauna daña cultivos o infraestructura. El comercio ilegal de marfil continúa diezmando poblaciones de elefantes a pesar de prohibiciones internacionales.
Los rinocerontes están al borde de la extinción debido a la caza furtiva por sus cuernos, impulsada por demanda en mercados negros, donde se valoran por supuestas propiedades medicinales no comprobadas. El cambio climático presenta amenazas adicionales para los gigantes modernos. Los osos polares dependen del hielo marino para cazar focas, pero el hielo ártico está disminuyendo rápidamente. Las proyecciones sugieren que los osos polares podrían desaparecer de gran parte de su rango para finales de este siglo si las tendencias actuales continúan. Las ballenas enfrentan cambios en la distribución de sus presas a medida que las temperaturas oceánicas se calientan y las corrientes cambian. Los arrecifes de coral, que soportan una biodiversidad inmensa incluyendo tiburones, ballena y mantarrayas, están blanqueándose y muriendo debido a temperaturas oceánicas elevadas y acidificación. Sin embargo, hay razones para el optimismo. Los esfuerzos de conservación han logrado éxitos notables. Las poblaciones de ballenas jorobadas se han recuperado significativamente desde la prohibición de la caza comercial. Los elefantes africanos, aunque todavía amenazados, han visto estabilización o crecimiento poblacional en áreas con protección efectiva y aplicación de la ley. Los rinocerontes blancos del sur fueron salvados de la extinción mediante esfuerzos de conservación dedicados, aunque sus primos del norte están funcionalmente extintos. Estos éxitos demuestran que con voluntad política, recursos adecuados y apoyo comunitario, podemos proteger a los gigantes restantes. La comprensión de los gigantes extintos continúa evolucionando a medida que nuevos fósiles son descubiertos y nuevas tecnologías de análisis son desarrolladas. La paleontología moderna utiliza tomografías computarizadas para visualizar estructuras internas de fósiles, análisis de elementos finitos para modelar biomecánica, histología ósea para determinar tasas de crecimiento y edad, y análisis isotópicos para inferir dietas y ambientes. Estas herramientas están revolucionando nuestra comprensión de cómo vivían los gigantes del pasado, cómo crecían, qué comían, cómo se movían y cómo interactuaban con sus ambientes. El descubrimiento de tejidos blandos preservados en algunos fósiles de dinosaurios ha abierto posibilidades extraordinarias. Vasos sanguíneos, células y proteínas han sido recuperados de huesos de Tyrannosaurus rex y otros dinosaurios, proporcionando información molecular directa sobre estos animales extintos. El análisis de proteínas de colágeno de dinosaurios confirma su relación evolutiva con las aves modernas. Estas moléculas antiguas abren ventanas al pasado que antes eran inimaginables, permitiéndonos entender a los dinosaurios no solo como esqueletos, sino como organismos vivos con fisiologías complejas. La posibilidad teórica de clonar o reconstruir especies extintas mediante ingeniería genética ha captado la imaginación pública. El proyecto del mamut lanudo busca recrear una aproximación de mamuts mediante edición del genoma de elefantes asiáticos, sus parientes vivos más cercanos. Los proponentes argumentan que reintroducir megaherbívoros similares a mamuts en la tundra ártica podría ayudar a restaurar ecosistemas de estepa de mamut y potencialmente retardar el derretimiento del permafrost. Los críticos cuestionan la ética, viabilidad y utilidad de tales proyectos cuando especies vivas necesitan urgentemente protección. Este debate refleja preguntas más amplias sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestra responsabilidad hacia las especies que hemos llevado a la extinción. Estudiar los gigantes del pasado nos proporciona perspectiva sobre el presente. Los ecosistemas previos al Pleistoceno tardío estaban llenos de megafauna en densidades que parecen increíbles hoy. Las sabanas africanas, aunque todavía poseen megafauna impresionante, son ecosistemas empobrecidos comparados con su estado del Pleistoceno, cuando incluían múltiples especies adicionales de elefantes, hipopótamos gigantes y numerosas especies de megacarnívoros. América del Norte albergaba más de 50 especies de grandes mamíferos durante el Pleistoceno. Hoy tiene menos de 10. Reconocer cuánto hemos perdido puede motivar esfuerzos para preservar lo que queda. Los gigantes también nos enseñan sobre los límites y posibilidades de la vida. Las leyes de la física y la química imponen restricciones en cuán grande puede crecer un animal en un ambiente dado.
pero dentro de esos límites, la evolución ha explorado una asombrosa diversidad de formas. Los saurópodos desarrollaron cuellos de 15 metros, las ballenas azules alcanzaron 200 toneladas, los pterosaurios volaban con envergaduras de 12 metros. Cada uno requería innovaciones anatómicas, fisiológicas y comportamentales únicas. Comprender estas soluciones evolutivas inspira tanto admiración por la naturaleza como aplicaciones potenciales en ingeniería y diseño biomimético. Finalmente, los gigantes nos recuerdan nuestra propia pequeñez en el gran tapiz de la vida. Los humanos modernos hemos existido durante solo aproximadamente 300.000 años, un parpadeo en la escala de tiempo geológica. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. Las ballenas han surcado los océanos durante más de 50 millones de años. Estas perspectivas temporales nos humillan y nos desafían a considerar nuestro legado. Seremos recordados como la especie que causó la sexta extinción masiva o como aquellos que reconocieron su responsabilidad y actuaron para preservar la magnífica diversidad de vida que heredamos. Querido viajero, hemos llegado al final de nuestro épico recorrido por los gigantes del océano y la tierra. Hemos caminado junto a los saurópodos más colosales, nadado con las ballenas más grandes y enfrentado a los depredadores más formidables que jamás hayan existido. Hemos presenciado cómo el gigantismo ha evolucionado una y otra vez en respuesta a las oportunidades y desafíos de cada era. Hemos visto cómo estos titanes moldearon sus mundos y fueron moldeados por ellos, y hemos aprendido que el destino de los gigantes restantes está ahora en nuestras manos. Te invito a que reflexiones sobre estas maravillas, a que compartas este conocimiento con otros y a que te unas a los esfuerzos para proteger a los gigantes que aún caminan y nadan en nuestro planeta. Si este viaje ha despertado tu asombro y curiosidad, por favor dale like a este video, compártelo con amigos y familiares y suscríbete al canal para más expediciones a través del tiempo y el espacio. Tus comentarios y preguntas son siempre bienvenidos. Juntos podemos mantener viva la historia de los gigantes y asegurar que las generaciones futuras también puedan maravillarse ante las criaturas más grandes que han dominado nuestro extraordinario planeta. Gracias por acompañarme en esta aventura monumental. Hasta la próxima exploración.